Muy buenos días para todos. Hoy es un día muy especial. El domingo es un día muy especial porque nos reunimos juntos como hermanos a adorar a nuestro amado Dios, a celebrar su presencia, a gozarnos por lo que Él ha hecho, y es una oportunidad como siempre que Él nos da para poder tener un tiempo de gloria en su presencia. Así que te animamos en esta mañana para que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo esté completamente conectado en esta mañana con el Señor. Quita de en medio de ti toda distracción, aún toda preocupación, toda cosa que pueda impedir que tu espíritu, tu alma se conecte en esta mañana a la presencia del Señor. Así que vamos a disponernos con todo nuestro corazón a gozar, a disfrutar este tiempo especial de adoración para Él y también a recibir el banquete que Él ha preparado para nosotros. Levántate, disfruta este tiempo, gocémonos juntos porque este es el día que hizo el Señor, día de alegría, de gozo, y nos alegraremos en Él. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Traído hasta aquí, tú
tu viento ha soplado con poder y verdad. Y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú ha sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién
como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Muy buenos días, amada iglesia. Es para mí un honor estar aquí, una bendición poderles llevar esta reflexión como todos los domingos, ¿verdad? Solamente hoy es para recordarles a algunos y para enseñarles algo otro, lo que la palabra dice con respecto al diezmar, a la siembra, a la ofrenda. Dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, pero vamos a leerlo un poquitico. Desde el 5 dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, siempre hemos escuchado este versículo y hemos escuchado de que no demos una siembra por necesidad o que no demos una ofrenda por necesidad. Pero primero yo quiero decirles el por qué nosotros le damos a Dios. ¿Por qué tú le das a Dios? Porque te están obligando, porque quizás en la iglesia te están hablando frecuentemente con el diezmo y quizás tú dices, pero ¿por qué siempre me están hablando del diezmo? Pero la palabra, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice que el que siembra poco, recoge poco. El que siembra mucho, recoge mucho. Si nosotros vamos y si pensamos en una huerta o en una siembra, o un sembrador cuando va a sembrar y él prepara su semilla, muy seguramente como esta semillita que tengo acá. Esto me hacía recordar como cuando uno estaba en el colegio y le mandaban a que sembrara la semilla y miráramos el proceso de cómo estaba creciendo. Si yo siembro esta semilla, yo no pretendo que me vaya a dar manzanas. Yo sé que si siembro esto, me va a dar el fruto de lo que yo estoy sembrando. Y si yo siembro cualquier otra semilla, igual, yo sé y espero recibir de lo que yo estoy sembrando. Pero si yo no estoy sembrando, ¿por qué voy a esperar una cosecha? Cuando tú le siembras y cuando tú le das a Dios, no por necesidad ni porque vayas a esperar algo de Dios, pero tú sabes que tú estás sembrando y la naturaleza te va a devolver, porque es así, es la ley de la vida y es más, la palabra lo dice. Pero también la palabra nos enseña que cada uno dé como propuso en su corazón. Quizás tú dices, mi siembra o mi diezmo es poco. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? O tú lo das porque es todo lo que tú tienes, pero así tú lo has colocado y lo das con todo el amor para Dios, así va a ser tu cosecha. Pero si tú le das a Dios y tu mezquindad está allí y no le das a Dios, no porque no tengas, sino porque no quieres, es cuando tenemos que analizar, ¿verdad?, nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos ver esos árboles grandes de manzana o esos árboles grandes de mango. Hubo una siembra, hubo una sola siembra, hubo una semillita. Y esa semilla dio un árbol grandísimo, frondoso, pero con bastantes frutos. Quizás cuando la persona fue y taló y comenzó a sembrar el árbol, no esperaba recoger limones si está sembrando una semilla de mango. Entonces,
¿Cuál es mi enseñanza el día de hoy o nuestra reflexión? Que nosotros debemos darle a Dios no por necesidad, debemos darle a Dios porque hemos entendido en nuestro corazón que cuando tú le das a Dios, tú le das lo que le corresponde a Él, así va a ser tu cosecha. Cuando tú le das con tu corazón y cuando tú le dices, ve Señor, esto yo te lo doy porque fue lo que tú me diste a mí y yo te lo doy a ti. Y el Señor se encargará de ese 90 que va a multiplicar y no de ese 10 que tú le estás dando a Él. Muchas veces nos aferramos en ese 10 y lo vemos tan grande y decimos, no, me va a faltar. Muy seguramente nos va a faltar. Pero cuando tú le das a Dios, Dios se encargará de multiplicarlo y que esa siembra que tú le diste sea grandísima. Entonces, esa era la reflexión que les quería compartir. Atesorémosla, guardémosla en el corazón, démosla a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición, porque es para Él. Bendiciones. Hola niños, muy buenos días y bendiciones. Espero que la estén pasando muy bien porque, bueno, yo estoy muy bien, ya que en el día de hoy tengo el hermoso privilegio de traerles el versículo del día. Así que nuestro versículo va a estar en Salmos 127, en el versículo 3, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, o sea, nosotros, cosa de estima el fruto del vientre. Antes de decir ya para mí qué significa esto, quiero que, como ya sabemos, todos están viendo el adulto, entonces quiero que traigan al niño, venga, llamen al niño. Pues bueno, para ya poder decirles, ¿no? Este versículo, aquí Dios nos está hablando, nos está diciendo, de que nosotros los hijos deberíamos ser un regalo para el papá, ¿no? Pues somos bendición para ellos. Y como tales, nosotros los niños debemos de comportarnos como tales, como regalos, siendo amables, respetuosos, obedientes y pues sí, ser amables con ellos y ser de mucha ayuda para ellos como la mano derecha. Entonces, vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por todas las cosas que has hecho para nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, te pido que guardes la vida de esos chiquiticos que están viendo allá en sus casitas, Señor, que están viendo la palabra con sus papitos, Señor. Te pido, Dios, que ellos sean de mucha ayuda para sus padres, porque ellos la necesitan mucho, Señor. También te pido que mandes ángeles alrededor de esos niños, Señor, porque son herencia tuya, Señor, herencia del reino, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y nos vemos. Que tengan un muy buen día y háganle caso a sus papitos. Dios les bendiga, amada iglesia. En esta hora tengo el privilegio de traer la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por escogernos, damos gracias a Dios por lo que Dios ha venido haciendo a través del estudio de este libro tan maravilloso, tan interesante como es el libro de Daniel. Ha sido un recorrido bastante edificante y hoy continuamos con el capítulo 6, la parte 6 del libro de Daniel. Entonces te invito a que prepares allí tu Biblia, a que abras allí en el capítulo 6 del libro de Daniel. No dejes que nada te distraiga en esta hora. Dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene para hablarte. Vamos con el capítulo 6. He titulado a este mensaje Una noche en el foso de los leones. Una noche en el foso de los leones. Este pasaje es muy conocido por todos porque nos narra la historia cuando Daniel es echado en el foso de los leones. La carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 33 menciona este momento
y habla de aquellos quienes por la fe cerraron boca de leones. Aunque no se menciona específicamente el nombre de Daniel, pero entendemos que se está tratando de Daniel. Por lo general creemos que Daniel en este punto de la historia era todavía un muchacho, pero lo cierto es que ya era un anciano entre aproximadamente 80 a 90 años de edad. Muchas veces nos lo pintamos como todavía siendo un muchacho, ¿verdad? Cuando él estuvo en la corte del rey Nabucodonosor y allí rehusó participar de la dieta de la mesa del rey. Y creemos que acá en el Foso de los Leones todavía era un muchacho, pero no, ya habían pasado muchos años y eso es un elemento importante que vamos a tener en cuenta al finalizar el mensaje. Hay un parecido, una similitud entre el capítulo 6 y el capítulo 3 de este libro. Y es que en ambos se nos muestra cómo los siervos de Dios es puesta a prueba su fe. En el capítulo 3 fueron los 3 amigos de Daniel. En el capítulo 6 fue solamente Daniel. Pero es una historia muy parecida, porque en el capítulo 3 los 3 amigos de Daniel fueron probados en su fidelidad a Dios, obligándoseles a arrodillarse delante de una estatua, la estatua que erigió Nabucodonosor. Y que cuando sonaran los instrumentos musicales, todos en el reino tenían que postrarse ante esa estatua y adorarla. Pero estos jóvenes que eran íntegros delante de Dios, fiel a Dios, ellos rehusaron postrarse porque dijeron: no nos vamos a postrar y no vamos a adorar a ninguna estatua y a ninguno que no sea nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres. Entonces se rehusaron y como consecuencia Nabucodonosor los echó en un horno de fuego. Pero milagrosamente vino el ángel de Dios y los rescató. Es muy parecido al capítulo 6, ahora lo vamos a ver más adelante. También Daniel es puesto a prueba, es atacado en su fe, en su fidelidad a Dios y también como consecuencia recibe un castigo, pero milagrosamente Dios lo va a rescatar también en esta ocasión. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a entrar en contexto en el capítulo 6, vamos a leer los primeros 2 versículos, del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Babilonia había sido conquistada. Ya Babilonia, el reino de Babilonia había sido conquistada por los medos y los persas. Darío, el rey de Media, había constituido a 120 sátrapas, que eran algo así como gobernadores de provincias, y 3 gobernadores, jefes o cabezas, entre los cuales Daniel era uno de ellos. Daniel ocupaba, por lo que nos cuenta la historia, una posición importante, pero se le venía un ataque fuerte para su vida, como lo vamos a ver. He dividido este mensaje en varios puntos. El primero de ellos dice: viviendo en territorio de leones. Viviendo en territorio de leones, primer punto. Y vamos a los versículos del 3 al 4. Dice de la siguiente manera: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Entonces Daniel pasó solo una noche en el foso de los leones, pero toda una vida rodeado de leones, como lo fueron todos estos reyes por los cuales Daniel tuvo que pasar y vivir. El primero, que fue el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego vino el rey Nabónido y su hijo Belsasar. Y por último vino el rey Darío el Medo y Ciro el Persa. Todos reyes paganos. Y esta fue la escena, la vida que le tocó vivir a Daniel de enfrente de estos reyes paganos, siendo confrontado todo el tiempo en su fe y en su fidelidad a Dios, viviendo rodeado de estos leones espirituales
todo el tiempo. Y es que de la misma manera nosotros vivimos rodeados de leones. Todo el tiempo vivimos rodeados de leones que están tratando de atacarnos, de hacernos caer, de hacernos tropezar y que le fallemos a Dios. Pero de la misma manera que lo hizo Daniel, manteniéndose íntegro y fiel a Dios, de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 leemos de la siguiente manera. El apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león es el diablo, al cual Pedro llama vuestro adversario. Daniel tenía muchos adversarios a su alrededor, ¿verdad? Y aquí vemos en los primeros versículos cómo estos sátrapas y gobernadores tramaban un plan en contra de Daniel. Esos eran sus adversarios. Y todo el tiempo nosotros estamos rodeados de leones y de adversarios que intentan hacernos mal y que le fallemos a Dios. Pero Daniel en todo momento se mantuvo fiel y se mantuvo íntegro. Dice la palabra del Señor que no hallaban ninguna falta en él. En cuanto a lo relacionado al reino, no hallaron ninguna falta en él. En cuanto a su trabajo, él era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre responsable que hacía bien su trabajo. Y de la misma manera nosotros hoy en día tenemos que destacarnos ante los demás. Daniel era un hombre que se destacaba, dice la Biblia, que tenía un espíritu superior, era superior a los demás. Tanto así que el rey Darío pensaba ponerlo por encima de los otros gobernadores. Se había ganado un puesto de honor, se había ganado la confianza del rey, y es que Dios demanda eso de cada uno de nosotros, que nosotros seamos íntegros, seamos honestos, hagamos bien las cosas, porque dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no como para los hombres. Amén. Seguimos, vamos al punto número 2, y el punto número 2 lo he titulado Buscando a quien devorar. Acabamos de leer 1 Pedro 5:8, donde dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos a Daniel teniendo una posición privilegiada, por tanto los ojos de la envidia estaban puestos sobre él, ¿verdad? Quizás estos sátrapas y estos gobernadores veían de que él era un judío, no era como ellos, no eran reyes paganos, sino que era un judío que venía de la casa de Judá, era un extranjero ante los ojos de ellos. ¿Y cómo así que un extranjero como un judío iba a ser gobernador sobre ellos? Entonces ellos no aceptaban esto y por lo tanto tenían envidia de Daniel. Y era un hombre en el cual se podía confiar. Daniel era un hombre digno de confianza. Por esta razón, estos sátrapas y gobernadores maquinaron cosas contra Daniel para hacerlo caer, para librarse, para quitarlo de en medio y poderse ellos posicionar como los únicos gobernadores en el reino. Entonces, esto hizo despertar la envidia de sus enemigos y convertir a Daniel en blanco de ellos. El león estudia a su presa. Un león estudia a su presa y busca su punto más vulnerable. Estos gobernadores y sátrapas buscaban un pretexto para hacer caer a Daniel. Y leemos en el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel, dice de la siguiente manera: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En su trabajo no pudieron encontrar ninguna falta, era un hombre honesto, íntegro. Entonces lo hicieron en su fe, en su fidelidad a Dios. Allí era donde lo pensaban atacar, para que le fallara a Dios. Y leemos en el versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Estos hombres eran astutos y harían cualquier cosa para convencer al rey y conseguir sus planes, para que aprobara un proyecto de ley que por espacio de 30 días se prohibiera orar a otro dios u hombre que no fuera el rey. Tentaron al rey, le entraron, ¿verdad? Por su debilidad. Estos reyes paganos tendían a erigirse como dioses, ¿verdad? Y pedían que toda la gente los adorara como dioses. Pero sabemos que hay un Dios en los cielos único y verdadero, sobre el cual nosotros únicamente a Él es que tenemos que rendirnos y tenemos que adorar. Ahora, me llama la atención y por eso lo resalté aquí en mis notas. Por espacio de 30 días se prohibía orar a otro dios o a otro hombre que no fuera el rey. Quizá Daniel hubiera dicho en su corazón, bueno, pero ¿qué tanto tiempo son 30 días? No es nada 30 días. Pues voy a mantener un perfil bajo en esos 30 días, me voy a esconder, voy a orar, pero en secreto, sin que nadie me vea, para que nadie se entere que yo estoy violando la ley del rey, ¿verdad? Y quizás él pensaría esto, diría, bueno, 30 días se pasan volando, así que en 30 días voy a mantener un perfil bajo y luego después sigo orando a mi Dios como es mi costumbre. Y quizás muchos de nosotros cuando vienen este tipo de circunstancias queremos flaquear, queremos doblegarnos, queremos ceder. Pero no, tenemos que mantenerlos de la misma manera que lo hizo Daniel, mantenerlos fieles, mantenernos íntegros delante de nuestro Dios. Amén. El versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Me llama la atención porque Daniel no es de que aquí lo hizo a propósito, bueno, voy a orar para que ellos se den cuenta que yo no estoy de acuerdo con esa ley. No es eso. Él ya oraba todos los días en su recámara con sus puertas abiertas. Era la costumbre de él. Por eso dice aquí la Biblia como lo solía hacer. Era la costumbre de Daniel. No es que Daniel unos días era cristiano y otros días no lo era. No, Daniel siempre conservó su identidad delante de Dios como hijo de Dios. Amén. Y eso es un mensaje poderoso para nosotros porque nosotros tenemos que ser cristianos todos los días de nuestras vidas. No es que un día sí, no es que un día no. Todos los días tenemos que nosotros ser fieles a nuestro Dios. Dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel no se escondió, mantuvo su integridad con Dios. Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Daniel tenía una alta estima delante del rey Darío. Darío sabía quién era Daniel. Darío confiaba en Daniel y por eso le pesó en su corazón cuando él promulga este edicto y los sátrapas y los gobernadores que habían maquinado contra Daniel y que lo habían espiado, habían descubierto que Daniel había violado la ley. Dice el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Dice la escritura que el rey se entristeció, el rey tenía en alta estima a Daniel, dice que no pudo dormir esa noche, dijo de que no le trajeran los instrumentos de música como era la costumbre, no comió ni bebió nada en esa noche, estaba angustiado por la suerte de Daniel. Y aquí pasamos al punto número 3 de la enseñanza y yo lo he titulado El león de Judá nos defiende. El león de Judá nos defiende. Leemos en el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Qué poderoso, ¿verdad? Que un rey pagano
estuviera reconociendo al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque lo vio reflejado en el testimonio de vida de Daniel. Él sabía quién era Daniel, un hombre íntegro que adoraba únicamente al Dios de Israel. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. No he hecho nada malo. Entonces, milagrosamente, Daniel salió ileso del foso de los leones. Una sola noche en el foso de los leones, leones hambrientos, ¿verdad? No es que eran leones que estaban raquíticos, débiles o sin dientes, y que alguien pudiera decir, pero de pronto los leones no tenían hambre en ese momento y por eso no le hicieron nada a Daniel. No. Fue Dios, fue la mano poderosa de Dios. Dios envió allí su ángel esa noche para cerrar la boca de los leones y para que a Daniel no le pasara absolutamente nada. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y la palabra de Dios nos enseña en todo momento que nosotros no solamente tenemos que ser fieles e íntegros delante de Dios, sino también fieles e íntegros delante de los hombres. Tenemos que crecer espiritualmente para dar buen testimonio, no solamente delante de Dios, sino también tener buen testimonio delante de los demás que nos observan. Amén. El Salmo 34:7, mira lo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué poderosa palabra, te la regalo en esta hora. Atesórala ahí en tu corazón. No importa si vienen tus enemigos, no importa si vienen leones, no importa si vienen adversarios contra tu vida a maquinar mal contra ti, pero viene el Señor y envía su ángel a acampar alrededor de tu vida y te va a defender, como lo hizo con Daniel. Y el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 le llama a Cristo el león de la tribu de Judá. Jesucristo es nuestro león de la tribu de Judá. Si el diablo es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, pues nuestro Cristo es mayor que ese león, porque es el león de la tribu de Judá, el cual está a favor de nosotros, los que le tememos a Dios, de los hijos de Dios, y nos defiende en todo momento. Aleluya. Seguimos leyendo en el capítulo 6 de Daniel, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Me llama mucho la atención y me gusta que en todo momento el libro siempre recalque la fidelidad que Daniel tenía a Dios, y que esto que ocurrió aquí de Dios haber enviado a su ángel y haber cerrado la boca de los leones es el fruto de lo que Daniel durante toda su vida, no solamente en esa noche, sino que durante toda su vida Daniel había sembrado. Aquí vemos el fruto de su confianza, de su fidelidad en Dios, de su integridad con Dios, y Dios lo guardó de todo eso. Versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, ¿verdad? Qué terrible y qué triste de ver cuando alguien toma malas decisiones en su vida, ¿verdad? No solamente es arrastrado él, sino que también trae consigo a su familia, aquellos que le rodean, a sus seres queridos. También son arrastrados por las malas decisiones y por los pecados que a veces cometemos. Y dice, sigue diciendo, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Para quien se le atreva a decir, se le haya ocurrido, no, es que los leones eran indefensos. No, aquí lo vemos claramente que cuando fueron echados los enemigos de Daniel, automáticamente los leones los devoraron. Dios se encarga de nuestros enemigos. El Salmo capítulo 1 dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, pero los malos son como paja que se la lleva el viento. No permanecerán. Los justos permanecerán, pero los malos desaparecerán delante de la presencia de Dios. Amén. Y el último y cuarto punto
Tiene por título Fiel hasta el final. Y leemos en el versículo 28, capítulo 6 de Daniel, de la siguiente manera. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ni los años ni las circunstancias cambiaron a Daniel, se mantuvo fiel hasta el final. También en el capítulo 1 lo oímos, versículo 21, donde dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pasaron reinos, pasaron reyes paganos, pasaron adversarios, pasaron leones que buscaban el mal contra Daniel, pero Daniel, a través de su fidelidad, de su integridad con Dios, se mantuvo hasta el final. Dios lo mantuvo, a Dios le plació así, mantenerlo hasta el final. Dios es maravilloso, es poderoso, guardó la vida de Daniel y sigue guardando hasta hoy la vida de sus hijos. Pero mantente fiel hasta el final. Esta es la moraleja de esta enseñanza y eso es lo que quiero que quede hoy grabado en tu corazón y lo puedas poner en práctica en tu vida, lo puedas poner en práctica en tu familia, en tu pareja, en tus hijos. Puedas decir, Dios, te sigo siendo fiel a pesar de las circunstancias. No importa cuántos años han pasado desde el día que te conocí, desde el día que recibí a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. No importa por las duras pruebas que he pasado, pero aquí estoy fiel a ti. Que cometemos errores, sí, cometemos errores, ¿verdad? Imagino que Daniel también los cometió, pero era un hombre íntegro que trataba de hacer las cosas bien para Dios y no se doblegaba ante reyes paganos, no se doblegaba ante el mundo. Pedro dice de que vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Él está en el mundo es su territorio, los leones tienen su propio territorio. El mundo es el territorio del diablo, vuestro adversario, y nosotros estamos en el mundo y todo el tiempo estamos siendo acechados y rodeados por leones, pero Dios está como poderoso gigante con nosotros para defendernos. El ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, está con nosotros para defendernos. Él es el león de la tribu de Judá. Así que no importa cuántos leones vengan a tu vida, el león de la tribu de Judá los vencerá y les cerrará la boca para que no nos hagan daño. Amén. Entonces quiero que hoy atesores esta palabra en tu corazón. Qué lindo este mensaje. Todo el libro de Daniel me ha parecido maravilloso. Todos estos primeros 6 capítulos me han parecido maravillosos. Quiero que tomes allí tus notas, que las repases, que vuelvas a repetir verdades del capítulo 1 y puedas repasar y puedas recordar todo lo que Dios te ha venido enseñando a través de este maravilloso libro y a través de estas vidas ejemplares como lo fueron Daniel y sus amigos, que aunque en una tierra extranjera, aunque separados de su tierra natal, ellos aún así seguían adorando a Dios y mantenían viva su fe en Dios, como Dios también nos insta a nosotros que lo hagamos el día de hoy. No importa si vengan pruebas, dificultades en nuestras vidas, mantente fiel, luchando, dando la pelea, peleando la buena batalla, como dice la Biblia, la batalla de la fe. Y dice que cuando Cristo venga por segunda vez, Él nos recibirá y nos va a decir estas hermosas palabras: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Invito a que cierres allí tus ojos. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta hora, Dios. Gracias, Señor, porque tú has hablado directo a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has enseñado, Dios, la importancia de mantener una vida íntegra, honesta, recta y fiel delante de ti, Señor, y también delante de los hombres, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Dios, a que nosotros debemos ser testimonios, Señor, para otros, Señor, a que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos fallado, Señor, y no hemos sido luz como tú quieres que lo seamos, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces, Señor, nos hemos escondido, Dios, y hemos negado quiénes somos, Señor. Hemos negado nuestra identidad como hijos de Dios, Señor, delante de ti y delante de los hombres, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la fuerza, Señor, cada día para seguir adelante, Señor, y venciendo obstáculos, Señor, y con la ayuda del ángel de Jehová, que es Cristo nuestro Señor, podamos cerrar y tapar la boca de todos esos leones que intentan mal
contra nosotros. Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Dios le continúe bendiciendo.